Se fue. Bien, continuando con las presentaciones de la tarde de hoy, ahora tenemos la presentación de el licenciado Elkin Blanco y el doctor Jerónimo Angarita. Ellos nos traen una investigación titulada Descripción de una propuesta de modelo para la readaptación deportiva de la lesión del ligamento cruzado anterior en futbolistas profesionales. Voy a hacer una pequeña reseña de quiénes son nuestros distinguidos ponentes. El doctor Jerónimo Angarita Benedetti es médico del deporte en equipo, medicina del deporte en equipo, especialista en acondicionamiento físico, magíster en entrenamiento deportivo, Sport Nutrition, médico Club Deportivo Popular Junior de Barranquilla. En cuanto al licenciado Elkin Alejandro Blanco Navarro es licenciado en Cultura Física, Recreación y Deporte, nutricionista, dietista, máster en entrenamiento deportivo ISAC 1, diplomado en docencia universitaria. Estos dos profesionales son los que nos acompañan en la tarde de hoy, en la última presentación de la tarde. Adelante. Un saludo, maestro Jerónimo. Doctor Jerónimo, un saludo. Buenas tardes para todos. Eh, Esperemos que esta charla acerca de nuestro trabajo de investigación como parte de la maestría en entrenamiento deportivo sea de su agrado. Fue un trabajo muy interesante realizado con uno de nuestros deportistas del club, Homer Martínez, y fue una experiencia muy bonita para nosotros, dado que se llegaron a unas conclusiones muy importantes, tanto desde el punto de vista deportivo como desde el punto de vista de apoyo a la innovación en el manejo de este tipo de lesiones tan importantes. Maestro Elkin, un saludo. Abra el micrófono, maestro Elkin, que lo tiene cerrado. Ok, ahora sonido, sonido. Perfecto. Un saludo antes de Eh, presentar un saludo. ok, no. Primero que todo, agradecerle a la doctora Gladys, agradecerle a todos los presentes por permitirnos la oportunidad de estar acá. Eh, y bueno, esperemos que este trabajo sea de su agrado, un trabajo que se desarrolló bajo el marco de la maestría en entrenamiento deportivo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Atlántico. Y bueno, tuvo todo ese abordaje metodológico, todo ese abordaje de primer semestre. Y bueno, gracias a Dios, pues ese trabajo fue meritorio y queremos compartirlo con ustedes en estos momentos. ¿Me confirman? ¿Se observa? Perfectamente, maestro. Ok. Bueno, como lo mencionó la doctora Gladys anteriormente, este trabajo de investigación llevó por nombre Descripción de una propuesta de modelo para la readaptación deportiva de lesión de ligamento cruzado anterior, estudio de caso. Eh, bueno, hablando un poquito de la descripción del problema, todos conocemos de antemano que la lesión de ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más alarmantes en el mundo del fútbol. Uno de los principales problemas relacionados con el retorno a las actividades deportivas, después que se sufre esta lesión, es la incidencia de recaídas o lo que conocemos según la literatura como relesión de este ligamento o alguno de sus estructuras adyacentes. Nosotros pues recordamos un caso muy particular, quiero mencionarlo aquí en estos momentos, y es el caso del el deportista Radamel Falcao García, el cual tuvo su mejor rendimiento, su tope, su éxito, pero sufrió una lesión del ligamento cruzado anterior y su rendimiento no volvió a ser el mismo. Entonces vemos que nos enfrentamos a una lesión que es muy temida.
Además de esto, estamos hablando de una de las lesiones que más incapacidades genera en el ámbito del deporte, en el ámbito, en este caso del fútbol, y una de las lesiones que más tiempo, que más factor tiempo, pues toma para volver nuevamente a la rehabilitación, a la readaptación y a la competencia como tal. Acá en Barranquilla, Colombia, en los servicios médicos del equipo profesional de la región, el Club Popular Junior de Barranquilla, el Barranquilla Fútbol Club, utilizan como referencia protocolos implementados por los servicios del Barcelona Fútbol Club. Pero carecemos de un protocolo propio acá de nuestra región que nos permita establecer cuáles son esas pautas, cuáles son esos objetivos que se deben cumplir micro a micro, semana a semana, sesión a sesión, para establecer un protocolo que nos sirva para llenar ese vacío que acabo de mencionar anteriormente, y es ese protocolo de readaptación deportiva al cual nosotros pues le queremos apuntar. Y teniendo en cuenta todo esto, lo anterior mencionado, pues nace un interrogante, y ese interrogante es: ¿cuáles son las bases de un modelo de readaptación post lesión de ligamento cruzado anterior en el retorno a la competencia en futbolistas profesionales? Vamos a verlo más adelante. El objetivo general de la presente investigación es describir el proceso para la readaptación deportiva de la lesión de ligamento cruzado anterior. Para poder cumplir este objetivo general, debemos trazarnos unos objetivos específicos. El primer objetivo específico es establecer criterios y objetivos del retorno al juego en el proceso de readaptación deportiva luego de una lesión de ligamento cruzado anterior. Nuestro segundo objetivo específico es desarrollar un plan de entrenamiento como propuesta para la readaptación deportiva de la lesión mencionada anteriormente. Y tercero y último, caracterizar las evaluaciones, controles y monitoreos del entrenamiento para el proceso de readaptación de dicha lesión. Vamos a verlo más adelante en los resultados. Dentro de la justificación del presente proyecto de investigación, pues el diseño de una propuesta específica para la fase de readaptación en ligamento cruzado anterior es de suma importancia, ya que pretende lograr la sensibilidad y especificidad que amerita el ámbito del fútbol para recuperar el estado deportivo por lesión. Sabemos que los calendarios deportivos del fútbol son muy apretados por las exigencias, son muy apretados por la competencia, y los tiempos cada vez para la recuperación son más cortos. Entonces, necesitamos lo que nos permita establecer esos criterios, semana 1, semana 2, semana 3, que nos permita pues garantizar el éxito y evitar las recaídas, como lo mencionamos anteriormente. Dentro de los antecedentes actuales, bueno, hay mucha infografía y hay muchos artículos que hablan sobre el abordaje que se debe realizar en este tipo de lesiones, pero queremos resaltar a nivel internacional el trabajo realizado por Ali Gokeler en 2017, donde ella resalta el tiempo mínimo de seguridad para manejar o abordar este tipo de lesiones. Y habla de perdón, Ali Gokeler habla del tiempo de regreso. Ese tiempo de regreso va a depender mucho de las características del deportista, de su edad y de su nivel de competitividad. Mientras Susan Beisner en el 2020 habla en cuanto al tiempo de abordaje y de manejo de la lesión, en el cual ella recomienda o resalta que debe ser aproximadamente cercano a los 9 meses. Dando datos estadísticos que refieren que cuando la lesión o el retorno al juego se realiza antes de este tiempo, el riesgo de recaídas es 7 veces mayor al que podría tener una persona después de una rehabilitación y readaptación mayor a 9 meses. Siguiente. Dentro de los antecedentes nacionales, hay un trabajo de Juan Quevedo de la FUCS, que él se basó en su propia lesión y describió cómo llevó a cabo él su proceso de rehabilitación y de readaptación de la lesión sufrida por él mismo sobre el ligamento cruzado anterior. Basándose en el método de planificación ATR,
llevando a un tiempo de recuperación de 8 meses. Siguiente. Dentro de los antecedentes locales y regionales en Barranquilla ni en la costa hay un estudio de investigación serio que pueda encontrarse en la red y que pudiese de pronto aportar algo a nivel local. Listo, dentro del marco conceptual, pues debemos abordar lo que dice la UEFA, habla de las lesiones de rodilla en el fútbol, una de las lesiones más comunes, independientemente de la edad, del sexo, de la posición o del nivel competitivo. En la UEFA, como lo mencioné anteriormente, las lesiones de rodillas representan alrededor del 18% de todas las lesiones que más causan pérdida de tiempo en el fútbol, como lo mencionamos anteriormente en la descripción del problema. Referente a nuestro marco teórico, podemos mencionar lo que es la anatomía y la biomecánica de la rodilla. La anatomía, pues sabemos que la rodilla está formada por la unión de dos huesos importantes, el fémur en su porción distal y la tibia en su porción proximal, y dispone asimismo de un hueso, un pequeño hueso llamado la rótula, y es la que permite los movimientos de flexión y extensión. Encontramos el ligamento cruzado anterior, que es de palabras más el que da la estabilidad anteroposterior ahí en ese movimiento. Lesión, mecanismo de lesión de la rodilla, en valgo o en valgo, que más adelante pues vamos a mencionarlo. Y el tema central de esta presente investigación, que es la readaptación deportiva. Dentro de las bases teóricas, también podemos citar lo que mencionamos anteriormente, descrito por el señor Seirulo en 1986, que fue el primero en describir las fases que sigue un deportista desde el momento de la lesión hacia la vuelta a la competencia. También dentro de nuestras bases teóricas podemos citar lo que dice la RAE, Real Academia de Lengua Española, acerca del futbolista. Menciona que es cualquier persona que practica fútbol, pero que además lo hace de manera profesional y se sustenta de dicha actividad. Bueno, rodilla, como ya lo mencioné anteriormente. Estamos un poquito ahí. Eh, Dentro de los antecedentes históricos, pues podemos hablar, como lo mencionamos anteriormente, el entrenamiento coadyuvante del señor Seirulo en 1986. Más adelante, en 1996, por Paus y Esper, hablaron ya como tal de lo que era la planificación y la periodización de la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. Aparece la palabra rehabilitación, todavía no aparece la palabra adaptación. Más adelante, en el año 2010, Hernández, Varela y otros, pues ya realizan la primera propuesta para la readaptación del ligamento cruzado anterior, ya específicamente en fútbol. Y más adelante, en el año 2020, Martínez López, pues hablan ya de una propuesta protocolo para la readaptación de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Eso para hacer un barrido ahí en los antecedentes. Dentro del marco legal de esta investigación, pues citamos la ley 181 del 2000, de enero, del 18 de enero del año 2000, 1995. Posterior a ello, pues citamos el Plan Nacional del Deporte, la Recreación y la Educación Física en su artículo 52, la Ley 1967 del 2009, que es cuando nace aquí en Colombia lo que es el Ministerio del Deporte como tal. Se habló también de la Federación Colombiana de Fútbol en su artículo 22, que es el que habla y ampara al deportista con un contrato de trabajo donde se le da sus prestaciones sociales, su ARL y todo esto. Y bueno, sin lugar a duda, la división mayor del fútbol profesional colombiano, eh, lo que conocemos como la DIMAYOR. Dentro de todo el aspecto metodológico de la presente investigación, pues esta investigación se basa en un paradigma empírico-analítico, porque según Sampieri en el año 2003, se basa en la experimentación y la lógica empírica. El diseño de la investigación fue experimental porque describe el modo y la causa de describirse un fenómeno. El tipo de investigación fue un estudio de caso, según Roberto Hernández Sampieri y Mendoza en el año 2008,
Y la técnica e instrumentos para la recolección de la información fue de tipo cuantitativo porque se trabaja con variables cuantificables, se procesan por medio de métodos estadísticos, por ejemplo, la medición de test que se le aplicaron al deportista, el sujeto de estudio de caso de nosotros, entre otros. Bueno, antes de continuar, eh, quiero resaltar dos aspectos importantes. El ligamento cruzado anterior es de aspecto cordonal y tiene una longitud aproximada de 33 milímetros y un grosor o un espesor de 10 a 11 milímetros. Aparte de eso, tiene una subdivisión que es el haz anteroposterior y el haz posterolateral, anteromedial y posterolateral. Estos haces, cada uno se anclan en la tibia, dándole la estabilidad requerida para darle o evitar la traslación anterior de la tibia durante los movimientos de marcha y rotación. El ligamento queda en una zona de la rodilla que se llama la zona blanca. Esta zona es poco irrigada, por lo cual todavía, aunque algunos estudios tratan de investigar si se puede rehabilitar sin cirugía, no hay a ciencia cierta una seguridad que se pueda regenerar el ligamento después de una ruptura, por lo cual debe ser corregido quirúrgicamente. Entonces quería aclarar eso antes de continuar, porque vi una pregunta ahí en el chat. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos que hay varios criterios. Dentro de los criterios que evaluamos está para poder realizar o iniciar con la readaptación, el deportista debe tener una recuperación de los rangos de movilidad mayor al 80% con respecto a la rodilla no operada, que no tenga derrame o efusión articular, que no tenga dolor, que tenga una simetría de fuerzas entre la pierna reparada quirúrgicamente y la pierna no reparada superior al 80%, que tenga el 80% de simetría en el salto contra movimiento y que todas las actividades las realice sin dolor. ¿Esto cómo lo medimos? Esto lo medimos por medio de el salto CMJ, la dinamometría y las evaluaciones clínicas con medicina del deporte. Siguiente. Este es el modelo de planificación general sobre el cual nosotros nos basamos. Es un modelo de planificación deportiva tomado de Ramos en el 2008, quien se dispuso a planificarlo basado en la lesión del ligamento cruzado anterior y tiene tres pilares importantes, que es la flexibilidad, la propiocepción y la fuerza como tal. ¿Por qué nos basamos nosotros en este tipo de planificación? Porque se asimila o se hace mucha similitud con nuestro plan de rehabilitación, en el cual se preparó micro a micro y donde el pilar más importante es la fuerza en todas sus presentaciones. Fuerza máxima, fuerza excéntrica, fuerza concéntrica, fuerza funcional. Siguiente. Este es nuestro método de planificación o nuestra propuesta de planificación general, donde hay una integralidad en cuanto a la participación de todos los profesionales del cuerpo interdisciplinario del club, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, readaptador, psicólogo del deporte. Es sumamente importante que todos tengan en cuenta y conozcan cuáles son los objetivos con el deportista en cada fase para no caer en errores tanto o de acelerar el proceso o de lentecer el mismo, porque los dos tienen una influencia importante en la recuperación del nivel deportivo, que a la final es lo que más preocupa al deportista y al cuerpo técnico y al club como tal. Siguiente. Siguiente. Bueno, hablamos de una planificación micro a micro. Esta planificación duró 10 semanas
en cada fase o en cada semana tiene un objetivo específico, el cual se demarca en la parte inferior de la diapositiva. Inicialmente arrancamos con un objetivo de reeducación de la marcha y del trote, haciendo énfasis en lo que es la fase aeróbica del deportista. Recordemos que el pilar fundamental de la resistencia en este tipo de deportes mixtos es la base aeróbica que pueda tener el deportista. A su vez, es importante resaltar que para poder realizar cambios de dirección, cambios de ritmo, debe darse una seguridad articular, y esa seguridad articular se la va a dar la marcha y la carrera, que la cual debe ser lo más fisiológica posible. Entonces, se realizaron trabajos o se resalta que en el gimnasio se sigue trabajando la fuerza en sus diversas presentaciones o en sus diversas formas de trabajo, perdón. Y en cancha se inician con trabajos lineales de predominio aeróbico. ¿Cómo controlamos nosotros que la intensidad sea aeróbica? Por medio del control diario con GPS, donde nosotros tomamos las variables de distancias recorridas, porcentajes de velocidad, dentro de la cual el mismo GPS tiene un banco de datos del deportista de porcentajes de velocidad máxima, tanto en competencia como en entrenamientos. Luego hacemos cambios de dirección y trabajamos las variables de alta intensidad, que son frenos, arranque o aceleraciones de alta intensidad y desaceleraciones de alta intensidad. Siguiente. Semana 3. Semana 3. Bueno, se siguen realizando los trabajos en gimnasio. Se siguen realizando los trabajos de fortalecimiento y mantenimiento de la fuerza. Y en campo se empiezan a aumentar ya pasa de resistencia aeróbica a capacidad aeróbica, inicialmente de predominio lineal y a 90 grados. Siguiente. La semana 4 de readaptación se empiezan a preparar al deportista para poder realizar estímulos de velocidad, es decir, empieza a aumentarse la fuerza excéntrica en los isquiotibiales. Recordemos que los isquiotibiales hacen parte de la musculatura accesoria que ayuda a darle estabilidad en el eje antero-posterior a la rodilla, por lo cual es sumamente importante los niveles de fuerza que se puedan lograr con el deportista, tanto en la fase de rehabilitación y mantenerlos o aumentarlos exponencialmente en la fase de readaptación. Entonces, continúan con los trabajos de fuerza, se alternan con trabajos de coordinación y empiezan a hacerse trabajos en campo con bandas de aceleración, inicialmente con desplazamientos antero-posteriores bajo el margen de seguridad que lo requiere el paciente. En la semana 5 se realiza trabajo ya en fase aeróbica, pero incluyendo el elemento. El elemento es el balón. Recordemos que el balón es un distractor y que generalmente este distractor puede generar a su vez que se incluyan un aumento del microtrauma, descuido por parte del paciente que disminuya la propiocepción y esto se convierte en un factor de riesgo. Luego, bajo los márgenes de seguridad, según lo que se vaya observando, es sumamente importante que el balón sea incluido en los trabajos lo más pronto posible para poder retornarle la seguridad y la capacidad de resolver cualquier tipo de dificultad por parte del deportista. Siguiente. En la semana 6 de readaptación se inician los trabajos ya a consecuencias de pases, dándole un poco de impacto al deportista en cuanto al choque del pie con el balón. Esto también empieza a dar un margen de seguridad y en esta fase es sumamente importante vigilar aparición de dolor, aparición de inseguridad o sensación de inseguridad o aparición de efusión articular durante esta fase. Siguiente.
Hacia la semana 7 de readaptación empieza a aumentarse el porcentaje de velocidad trabajado, aumentándolo hacia 80, entre 80 y 85% de la velocidad del deportista y asegurando o llevando al deportista a trabajos de exigencia desde el punto de vista neuromuscular, por lo cual aquí es donde se pone a prueba todas las capacidades en cuanto a fuerza ganadas por el deportista. También se realizan alternamente estímulos enfocados hacia la propiocepción y hacia la ganancia de la seguridad en la fase de pliometría. Siguiente. La semana 8 de readaptación se inicia con los estímulos de alta intensidad, es decir, velocidades mayores a 25 kilómetros por hora de manera progresiva para lograr estabilidad también sobre la carrera. Siguiente. Hacia la semana 9 se hace énfasis en cuanto a la calidad de estas carreras de alta intensidad, la seguridad en el freno y el arranque, y inicialmente, finalizando esta semana, el deportista logra reintegrarse a los trabajos grupales, inicialmente sin contacto, es decir, haciendo tareas de comodín dentro de esos trabajos grupales, más el calentamiento individual. Siguiente. Hacia la semana 10 de readaptación, ya el deportista no tiene ninguna restricción para realizar todo tipo de trabajos, incluso con contacto. Obviamente, y en toda fase ya final de readaptación, inicio de esos trabajos grupales, es cuando más hay que tener objetividad en cuanto a lo que se ha realizado. Hay que hacer un seguimiento estricto para que el deportista vuelva a retornar en cuanto a su seguridad, en cuanto a su ubicación dentro del terreno, su funcionalidad dentro del terreno de juego. Recordemos que hay diferentes posiciones, luego cada posición requiere o exige unas características propias de la posición, entonces es de vital importancia haber pasado y repasado por todas esas exigencias antes de retornarlo a los trabajos ya grupales. Siguiente. Este es el reporte diario de los trabajos de GPS, simplemente para demostrar o para sopesar lo que se realizó en cada sesión de trabajo, logrando un control de cada carga y de cada trabajo realizado sesión tras sesión. Siguiente. Esta es la curva o la gráfica de las distancias recorridas, donde se observa la ondulación en cuanto a las cargas aplicadas del deportista durante toda la fase de readaptación deportiva, logrando como distancias más elevadas 5.2 kilómetros por sesión y en distancias de baja carga 316 metros, que esas eran fases de recuperación. Siguiente. Aquí la curva de medición de velocidad máxima por GPS, la vemos que si bien hay una ondulación, esta curva es ascendente, puesto que la exigencia en este sentido sí es cada vez mayor para lograrlo o llevarlo a su valor cercano a los de competencia. Siguiente. Aquí las aceleraciones de alta intensidad y desaceleraciones de alta intensidad se dejan a la última fase de la readaptación, puesto que esta es una de las fases que más exige en el microtrauma de rodilla ocasionado por la práctica del deporte. Siguiente. Lo mismo las desaceleraciones de alta intensidad, donde alcanzó hasta 17 desaceleraciones, que supera el 80% de las desaceleraciones de una competencia o de un partido. Siguiente. Aquí tenemos las pruebas realizadas o de seguimiento del perfil neuromuscular por salto, donde el deportista logra un 80%
de sus valores previos a la lesión en cuanto al CMJ y al SJ, que corresponden al 37.5 centímetros y 35.2 centímetros. Siguiente. En cuanto al registro por dinamometría, el deportista alcanzó valores de 170 de fuerza en el isquiotibial y de 400 newtons en el cuádriceps. Alcanzó hasta 502 en el cuádriceps y 168 en el isquiotibial, llegando casi al 100% del valor requerido para lograr los márgenes de seguridad para la articulación, que es de 170 para los isquiotibiales y de 400 newtons para los cuádriceps. Siguiente. Entonces, dentro del plan ya de evaluación gráfico, tenemos que el deportista logró distancias recorridas de 5.5 kilómetros, cotejado contra los 10 kilómetros que recorre competencia, logramos el 55% de simulación en las sesiones de trabajo. En cuanto a la velocidad máxima del deportista, que fue de 30 kilómetros por hora en competencia previo a la lesión, logramos 28.6 kilómetros, equivalente al 90% de los valores en competencia. Aceleraciones 30, logramos 22 aceleraciones en las sesiones de trabajo, simulando el 73%, y desaceleraciones 20, simulando 17, desaceleraciones 20 en competencia, simulando nosotros 17 desaceleraciones, lo cual equivale al 85% en cada sesión. Siguiente. Dentro de la discusión, los valores estándares en cuanto al SJ mayor fue de 36.2. Aquí cabe una discusión. El deportista logró superar sus valores de SJ y de CMJ aproximadamente hacia el cuarto mes posterior a los trabajos grupales, lo cual indica que la mejor forma de lograr el retorno al juego es introduciéndolo lo más pronto posible a juegos donde se exija esos niveles de fuerza y que sean empleados funcionalmente, ya que los niveles de fuerza fueron trabajados durante toda la fase de rehabilitación y durante toda la fase de readaptación. Sin embargo, los niveles de fuerza medidos por CMJ y por SJ pudieron haber sido mejores. En cuanto al control, se exige que sea por lo menos en un deportista de alto rendimiento un valor del SJ de 38 centímetros y un valor del CMJ de 41 centímetros. Sin embargo, nosotros logramos mayor al 80% de este valor, o lo equivalente al 80% de este valor, lo cual refieren los artículos que se adjudica un margen de seguridad. Siguiente. En el desarrollo de la propuesta es importante resaltar que hay bases de procedimiento y bases metodológicas. Es importante siempre darle calidad a ambas bases para poder llevar un adecuado proceso de readaptación. Dentro de lo que se debe resaltar también es el seguimiento diario a aquellas variables de control, lo que es la fuerza, lo que es el salto, y en las sesiones diarias medir lo más estrictamente posible las distancias recorridas, velocidad, porcentaje de velocidad y variables de alta intensidad, lo cual nos va a dar un margen de seguridad a la hora de ir avanzando en cada fase de la readaptación. Siguiente. Dentro de nuestra propuesta, los 4 componentes fundamentales fueron la resistencia, que se trabajó en la primera fase de readaptación, la fuerza, que se trabajó en todas sus expresiones durante toda la readaptación, y es importante también los porcentajes de velocidad, y al final, siempre al final de la readaptación, hacer el estímulo de alta intensidad, midiendo aceleraciones y desaceleraciones, ya que en este tipo de acciones es donde se puede hacer
que el deportista recaiga. Las labores grupales deben ser dosificadas y ir desde lo más simple hasta lo más complejo, ya con la inclusión del elemento, que es el balón. Siguiente. Dentro de la planificación descrita, tenemos que ya se está también realizando otros deportistas del club, como Leider Verdugo, que sufrió una lesión también del ligamento cruzado anterior y se realizó en la readaptación de un jugador llamado Fabián Ángel, que si bien es cierto no tuvo lesión de cruzado anterior, sí tuvo lesión de cruzado posterior, y también se aplicó la misma base metodológica, eh, dándonos un buen resultado. Se socializaron todas las propuestas al cuerpo técnico, al jugador y a todo el cuerpo interdisciplinario, lo mismo que los resultados de esta investigación, y nos dejaron muy buenas sensaciones. Espero que esta charla haya sido de su agrado y bueno, queda el micrófono abierto para cualquier tipo de pregunta o de inquietud. A continuación le mostraremos los anexos de esta investigación. Dentro de los anexos, el consentimiento de la Universidad del Atlántico y la aprobación por parte de la institución donde se realizó este proyecto, Club Popular Junior de Barranquilla, el consentimiento informado por parte del jugador objeto de estudio, Homer Martínez, mencionado anteriormente. Aquí podemos ver evidencia fotográfica de las sesiones, de cada uno de los microciclos realizados. No sé si me deja reproducir. Este fue el momento justo donde el jugador Homer Martínez sufre la lesión del ligamento cruzado anterior, la pelota dividida. Desafortunadamente, pues, sufrió la lesión. Aquí trabajo ya de reeducación de la marcha en el gimnasio, trabajos de fuerza, un poquito de la rehabilitación. Okay. Bueno, muchísimas gracias por... Bien, gracias a ustedes por ese excelente trabajo que vienen desarrollando en su investigación. Vamos a pasar entonces, si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano. Pueden dejar de compartir pantalla si quieren. A ver, ¿alguna pregunta? Aquí hay una, dice así, de Leobardo Serpa. Pregunta, ¿se puede recuperar al 100% una ruptura total del ligamento cruzado? Bueno, dentro de la charla yo precisamente hice el aporte. La, la lesión del ligamento cruzado anterior, hay estudios en la actualidad, eh, dentro de los cuales intentan realizar la recuperación sin manejo quirúrgico, pero la estructura como tal, el ligamento, es uno de los pocos ligamentos de la rodilla que no cicatriza o que no va a reparar porque se encuentra en una zona que se llama la zona blanca, que es de poca irrigación sanguínea, lo cual no es favorecedor para el aporte de nutrientes y por ende no favorece a una reparación sin que sea de tipo quirúrgico. Ahora, la recuperación y la readaptación sí es posible, eh, pero posterior a la intervención quirúrgica. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. ¿Sobre el tema? Bueno, con la intervención de ustedes y la respuesta que le dieron al profesor Leobardo, vamos a cerrar la jornada de la tarde de hoy. Le quiero dar las gracias por su participación. Trabajos interesantísimos hemos visto a lo largo del día, hemos visto. Y bueno, que esto aportan a las ciencias de la cultura física
y son de suma importancia para la formación integral y para lograr una sociedad con mayor calidad de vida. Y ustedes como profesionales, específicamente en el campo del fútbol, bueno, apuntar hacia que esas lesiones que tienen los deportistas sean bien tratadas y bueno, que sean satisfactorias. No sé, nosotros, por ejemplo, en este momento no es del fútbol, pero nuestra medallista olímpica se lesionó, Yulimar Rojas. No sé, que para nosotros fue muy triste, pues, pero ¿podrá recuperarse ella de esa lesión? ¿Qué opina usted, doctor? Pero la lesión de ella fue de tendón de Aquiles Sí, o fue de ligamento cruzado no, anterior. del tendón de Aquiles. Del tendón de Tendón de Aquiles. Aquiles. Bueno, en cuanto a la experiencia que nosotros tenemos en el fútbol recién, también tuvimos un caso de ruptura del tendón de Aquiles en un jugador perteneciente al club, eh, con un buen manejo inicial en cuanto a la cirugía y aplicación de células madre, con una posterior rehabilitación y readaptación que en promedio dura entre 9 meses y 12 meses. Esto va a depender de la edad del paciente y va a depender también de su masa muscular, porque recordemos que la zona comprometida desde el punto de vista de la musculatura, que son los gemelos y el sóleo, son músculos que ganan mucha resistencia, pero que algunas veces no ganan tanta potencia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a las mediciones para poder ir avanzando en cada una de las fases de manera segura, que es lo importante, que no haga recaídas y que pueda retornar rápido y lograr su nivel deportivo. Pero ella es una gran atleta, tiene una muy buena base muscular, entonces yo pienso que el pronóstico no es tan malo. Sin embargo, sí hay que hacer las evaluaciones pertinentes fase a fase para poder llevarla de manera segura al retorno. Bueno, seguimos apostando a que sea así. Quizás no para las Olimpiadas, está muy cerca, pero está todo un equipo multidisciplinario con ella y sobre todo ella tiene una fuerza de voluntad envidiable. Vamos a ver qué pasa con todo eso. Bueno, Hilder, si quieres agregar algo. Bueno, muchas gracias. Excelente la ponencia, los aportes. Solamente invitarlos para hoy, 7 de la noche a 10 de la noche, tengo una ponencia espectacular que se va a hablar de kinesiología, se va a hablar de primeros auxilios y se va a hablar de rehabilitación deportiva, pero un aspecto general. Tenemos estos 3 días que se van a hablar en el PONAO sobre kinesiología y primeros auxilios, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista aplicativo. Entonces los invitamos con este mismo enlace, con este mismo link, se pueden unir hoy en la noche, 7 de la noche hora de Colombia, mañana igual, mañana tenemos la invitación, ¿no, Gladys? Tenemos 9 de la mañana hora de Venezuela, 10 de la mañana hora de Colombia, ¿no? Al revés, Al 8 de la contrario. mañana. 8 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, hora de Colombia, 9 de la mañana, Venezuela. Entonces nos vemos mañana, un gusto, Dios les bendiga. Maestro Juan Hojas, estamos para servirle. Excelente, Chao, chao. gracias por todo, Hilder. Gracias por todo el Esperamos apoyo. verlos a todos Gracias, mañana por Kelvin, esta vía. Jerónimo. Esperamos verlos por Felicitaciones acá. a Jerónimo, a Kelvin, a Elvin, a Elkin.